Muy bien, saludos para todos. Soy Freddy J. Sánchez Leal, su maestro de la materia de diseño y construcción de pavimentos flexibles, MTV 204 del Instituto Tecnológico de Construcción, en esta maestría de construcción de carreteras. Esta clase corresponde a la clase magistral con la que inauguramos hoy el curso, pero por las razones que ya les comenté, no tuve conexión, aquí la conexión está muy mal. Entonces, esta clase la estoy grabando, hoy mismo la termino, la edito y en unos minutos la subo a nuestro canal de YouTube y les envío por correo y al grupo de WhatsApp el enlace para que la vean. Esta clase corresponde a lo que tiene que ver con la introducción del diseño de mezclas asfálticas. Nuestros pavimentos a los que nos dedicamos en esta clase son los pavimentos flexibles y están constituidos por mezcla asfáltica. Entonces vamos a ver este análisis y diseño de mezclas asfálticas con la metodología RAM-CODES, que nos va a servir como de soporte para todo esto que estamos haciendo. Entonces, ¿te has preguntado cómo diseñar una mezcla asfáltica todavía más rápido? Eso es una pregunta bien interesante, que vamos a ver eso, que es diseñar una mezcla asfáltica, qué es lo que buscamos con esto. Y también en otra clase, diferente a esta, vamos a descubrir cómo analizar mejor la producción de una mezcla asfáltica. Yo les voy a contar un caso, historia de atender a un cliente muy importante y cómo llegamos a solucionarlo con las herramientas de las que vamos a hablar hoy y de las que ustedes van a aprender en el curso que tienen que tomar en esta materia. Recuerden que gran parte de esta materia la vamos a llevar a través de unos cursos digitales que están en la Academia Geotech Tips y que estamos poniendo a la disposición de ustedes como parte del contenido de esta materia. Bueno, aquí, como dijimos, lo vamos a descubrir. Permítanme nuevamente presentarme. Soy Freddy J. Sánchez Leal, un ingeniero civil venezolano con más de 25 años de experiencia. Tengo una maestría en Ingeniería Mecánica de Suelos por la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 98. Me desempeño como consultor, investigador y autor en tópicos relacionados con la geotecnia y los geomateriales para carreteras, y trabajo actualmente como director general de la Academia Geotech Tips, y nos podemos relacionar en la red social LinkedIn, donde me pueden conseguir como RAM-CODES CEO, y es interesante que podamos compartir profesionalmente a través de esa red. En mis 25 años de carrera profesional he trabajado como ingeniero de control de calidad, como me dijo Lisette, que era ingeniera de control de calidad. He trabajado como profesor en la materia de mecánica de suelos para alumnos de pregrado. En posgrados he dado clases sobre laboratorio de mezclas asfálticas, geotecnia vial, ¿no? La materia de geotecnia vial y diseño de pavimentos, ¿no? Entonces en eso tengo experiencia. También he trabajado pues muchos años como supervisor, que en Venezuela lo llamamos inspector. He sido director de laboratorios de materiales, tanto en Venezuela como acá en México. Lo que hago fundamentalmente es investigación científica y tengo varias publicaciones en revistas y congresos arbitrados, internacionales y de importancia. Y como les quiero decir que lo que más disfruto es dar clases. Por eso me tomé el riesgo, pues, el atrevimiento de desarrollar el modelo de negocios de una academia digital para enseñar ingeniería civil y para hacer lo que más me gusta, que es esto que estoy haciendo con ustedes. Entonces, hoy me estoy divirtiendo, en vez de estar hoy viernes con mis amigos, mi familia, tomando algo o comiendo una comida sabrosa. Estoy aquí, pero donde también estoy disfrutando, haciendo lo que me gusta, que es dar clases y compartir con colegas, respetados colegas como ustedes, con todo su
background y también deseos de aprender, como me los han manifestado estas 5 personas que me compartieron bueno, su nombre, en qué trabajan y las aspiraciones que tienen con esta materia. Yo también tengo unas aspiraciones muy grandes con esta materia. Ya tengo un par de años trabajando con el ITC en esta maestría. Todas las experiencias que tengo son muy valiosas, son muy importantes, han sido buenas. Me ha hecho crear nuevas relaciones con mis alumnos, con el tecnológico, con otros profesores, y estoy seguro que este nuevo grupo que estamos atendiendo, de aquí saldrán cosas también muy importantes. Así que mi aspiración es lo máximo, que ustedes logren aprender todas estas cosas que tenemos preparadas para ustedes. Se requiere un trabajo duro, fuerte, van a tener que trabajar duro, pero les prometo que al final de todo esto, ustedes van a transformar su carrera, van a quedar con unas herramientas bien y criterios para aplicar, tanto los que tienen mucha experiencia ya de trabajo en supervisiones, en proyectos, en cálculos, en control de calidad, como los que están empezando ahora, ¿no? Me gusta el grupo porque se ve que está variado y voy a querer mucho de los aportes de ustedes. Entonces, bueno, sigamos con esta clase. Déjenme pasar algunas cosas que tenía aquí listas. Tomamos para esta materia, vamos a tener algunos ejes o unas columnas que nos van a ayudar a sostener y a desarrollar mejor el curso. Una de estas columnas es la metodología RAM-CODES, que es una metodología que yo desarrollé hace más de 20 años y significa metodología racional para el análisis de densificación y resistencia de geomateriales compactados, siendo los geomateriales compactados mezclas asfálticas o materiales de suelo y materiales estabilizados, ¿no? Entonces, todas estas cosas pertenecen a los pavimentos flexibles. Todos estos materiales pertenecen a los pavimentos flexibles y por tanto esta metodología que ha sido publicada en múltiples revistas internacionales y congresos. El año 2019 fue muy importante para México en estas dos áreas donde nosotros nos desempeñamos en esta carrera, en esta materia, perdón, que es la que nos ocupa hoy, tanto la geotecnia como el tema de las mezclas asfálticas y los pavimentos asfálticos. El año 2019 en Cancún fue el Congreso Panamericano de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, organizado por la Sociedad Internacional. Fue en Cancún en noviembre. Y también en noviembre fue el Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto, el evento más importante de nuestra región, de toda América de habla hispana, más Brasil y Portugal, ¿no? España, Portugal, Brasil y todo el resto de América. Estamos ahí en la Asociación Ibero-Latinoamericana del Asfalto, y este evento es el más importante, ¿no?, de toda nuestra área. Y bueno, casualmente fue aquí también en México, en este caso en la ciudad de Guadalajara, donde yo resido. RAM-CODES inicia con un proyecto. Me gusta contar esta historia porque así tenemos más empatía. RAM-CODES inició en un proyecto petrolero en Venezuela, en el oriente venezolano, sobre la faja petrolífera del Orinoco, donde había que construir una estación principal para recibir el crudo extra pesado de explotación de petróleo a través de plataformas de tierra. Nosotros estamos acostumbrados a que el petróleo se extraiga de plataformas que están en el mar, como aquí en México en la sonda de Campeche. En Venezuela también hay plataformas en el mar, en el lago de Maracaibo, que tiene una tirante de agua máximo como de 50 metros. Pero también tenemos plataformas en tierra, como estas de este proyecto, donde un taladro, esas plataformas llevan una estructura de pavimento para soportar un taladro que se para encima del pozo, excava la perforación a profundidades de 800, 1000, 1200 metros,
y saca el crudo extra pesado, que es un crudo con una pasta así como una mayonesa muy, muy viscosa, y luego lo envía por bombeo a la estación principal. En la estación principal se almacena, se le da un tratamiento previo y después se envía por tubería 250 kilómetros al norte, a donde está una estación criogénica que aligera el crudo extra pesado, lo cargan en barcos de transporte y lo envían a Europa, que es el principal, o al menos hace 25 años, era el principal cliente, ¿no? Entonces, en el proyecto había que hacer un movimiento de tierra para la preparación de terreno y la construcción de terrazas. Entonces, había que cortar material y la especificación decía que había que compactarlo al 95% del producto. Y eso está muy, muy sencillo. El problema era que cortábamos material en un sitio y salía una grava. Y a metro y medio cortábamos y salía arcilla. Y así, el material en esa zona era muy variable por el origen geológico, una estructura metastable, que significa que el suelo está suelto y con cualquier humedecimiento podría colapsar o erosionarse. O si subía el nivel freático y eso estaba en presencia de algún sismo, una zona sísmica, podría ocurrir licuación de arena. En fin, un problema geotécnico bastante interesante, demandante, pero teníamos ese otro problema geotécnico de cómo encontrar esa referencia de compactación que no se moviera tanto. Entonces, para solucionarlo, inventamos este método, utilizamos mucha estadística, utilizamos correlaciones con la clasificación del suelo, como la granulometría y los límites, y con una gran cantidad de data que teníamos, logramos hacer esta solución. También implementamos métodos estadísticos para el control de calidad, como en este caso planes de inspección basados en protección fija. Eso lo vamos a aprender en el curso de suelos compactados 303 que ustedes van a tomar en esta materia. Y bueno, y así fue que nació el método en el año 98. Hicimos varias publicaciones en congresos, pero tal vez la más importante sea esta del año 2007, en que la Asociación Norteamericana de Ingenieros Civiles, específicamente el Journal de Materiales de Ingeniería Civil, alcanzamos a publicar la carta de gradación para mezclas asfálticas, que es una herramienta de análisis que nos permite evaluar la influencia de la granulometría de una mezcla asfáltica en su comportamiento mecánico e hidráulico. Es un artículo muy importante, de hecho forma parte del estado del arte de ese tópico en particular, de la influencia de la gradación, de la mezcla asfáltica en ese comportamiento, y que el factor G sobre S, por ejemplo, grava arena, de esta metodología RAM-CODES fue utilizada por investigadores de la Universidad de Maryland, en la que está a cargo el doctor Errol Tutumluer, y ellos desarrollaron la especificación para materiales granulares de bases y subbases del estado norteamericano de Minnesota, y emplearon ese factor nuestro para hacerlo. Entonces, es un artículo muy importante que ustedes van a manejar en el curso. Esta herramienta la van a aprender y manejarán en el curso de diseño de mezclas asfálticas, para el cual los registraremos la semana que viene. Por este artículo me otorgaron el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología en el año 2008, que es el galardón más importante que puede recibir un investigador en mi país. Lo recibí directamente de las manos de la ministra, que es como decir la secretaria de entonces. En el año 2009, los venezolanos publican una actualización de la norma venezolana para la construcción de carreteras, que no se actualizaba desde el año 1987. Entonces, eso que se publicó fue el uso de los mapas de resistencia, una herramienta de la metodología RAM-CODES, que se utiliza como alternativa al criterio del 95% del Proctor para especificar un suelo compactado y controlar en el campo su construcción, ¿no? Entonces ese meme más o menos explica de qué se trata. Eso lo van a usar ustedes, lo aprenderán a elaborar, inclusive ustedes mismos tienen que elaborarlo en el curso de suelos compactados 202.
Tanto el Premio Nacional como la aparición en la norma de construcción hizo que se necesitara la demanda de capacitación de Ramcodes creciera mucho y ya los cursos pequeños que hacían no nos daban abasto y decidimos hacer cursos masivos de personas, de 250 personas, por ejemplo, y traer mucha gente para que los pudiera hacer. Y implementamos herramientas de aprendizaje acelerado, en fin. Y también empezamos con la capacitación en línea, no solamente para alumnos en Venezuela, sino toda la América de habla hispana y en España. O sea que esto lo empezamos hace 10 años, cuando hoy por la pandemia, pues toda la educación en línea ha sufrido un auge. Nosotros ya tenemos 10 años en esto. En el año 2011, en el mismo Journal de Materiales en Ingeniería Civil de la ASC, nos publica el polígono de vacíos, que es otra herramienta que en este caso nos permite acelerar el diseño de la mezcla asfáltica. Eso lo veremos más tarde y ustedes aprenderán a usar esa herramienta en el curso de diseño de mezclas asfálticas al que los matricularemos la semana que viene y que pertenece a esta materia. Aunque este polígono de vacíos lo desarrollamos en el año 2001 y lo presentamos en una conferencia internacional del área en Popayán, Colombia. No fue sino hasta el 2011 que se publicó. En aquella oportunidad lo publicamos para aplicaciones al método Marshall y en el año 2011 lo aplicamos al método SuperPave, que es muy parecido al protocolo mexicano de diseño de mezclas asfálticas que ustedes seguramente conocen por el IMT y la MAC. Para esta publicación lo hicimos con un brillante alumno mío de Venezuela, de la universidad, y también con investigadores del Instituto Mexicano del Transporte. Ustedes aprenderán a usar esto, el software, y harán un ejercicio luego que pondremos para poderlo aplicar. Bueno, estas son de las personalidades que nos han apoyado y esta es brevemente la historia de Ramcodes, pero realmente los protagonistas aquí no somos nosotros, sino son ustedes. Esta materia es sobre ustedes, esta materia es para que ustedes se desarrollen. Las personas más importantes de esta clase son ustedes. Y a ustedes va dirigido todo este esfuerzo que estamos haciendo, tanto el tecnológico como sus maestros. Y yo aquí estaré sentado, orgulloso, escuchándolos a ustedes en algún momento presentar sus historias de éxito, sus realizaciones, que van a ser muchas, ¿no? En eso yo confío, ¿no? Esta es la hoja de ruta de lo que vamos a hablar en esta clase. Vamos a hablar un poco del polígono de vacíos y hablaremos de la carta de degradación, que es lo que vamos a presentar en esta clase magistral de hoy, que servirá entonces tanto como inauguración, porque vamos a hablar del tema de los pavimentos, y también también va a servir para comenzar con el estudio de las mezclas asfálticas. Entonces, aquí a continuación seguimos con esto. Muy bien, entonces comencemos con esto. ¿Qué es un pavimento carretero? Vamos a ver de qué se trata esto del pavimento carretero, cuáles son sus funciones. A estas alturas regularmente les pregunto a ustedes qué es para ustedes esto, pero en este momento no los tengo aquí a la mano para preguntarles. Así que hablemos entonces de que la función de un pavimento pues tiene varias funciones a través de las cuales nosotros podemos conocerlo, ¿no? Una es la protección de la subrasante. Esta idea pues seguramente viene de los ingleses, que tienen ellos un sentido de pertenencia sobre la subyacente, que llamamos aquí en México. En Venezuela le decimos subrasante. Es el terreno existente. Entonces el pavimento un poco es eso, que pueda pasar los vehículos, pero no deterioren el material o el suelo existente, ¿no? El terreno existente. La otra función, y es muy lógica, es la capacidad de carga. Las carreteras son medios de comunicación que utilizamos nosotros para poder llevar productos y servicios de las zonas o de las regiones o los centros de producción
hasta los centros de consumo. Esa es una función muy importante. Y otras, pues, por ejemplo, de recreación, de llevarnos desde nuestras ciudades o lugares donde vivimos a los centros importantes de recreación. O la carretera, pues la función de la carretera es llevarnos a conocer tantas historias, ¿no? Hay tantas historias de las carreteras. El 11 de octubre celebramos el Día Mundial de la Carretera con una gran tuiteada, ¿no? Yo fungí como embajador de Venezuela en esa gran tuiteada y ya llevamos 3 años celebrándolo y desarrollando este éxito, los que somos enamorados de las carreteras, ¿no? Entonces, también la carretera, el pavimento carretero, contribuye con la seguridad para el usuario. Esa es una función importante. Esa seguridad viene del trazo geométrico, ¿no? Del tema de las curvas, tanto curvas horizontales como curvas verticales también. Y también con el tratamiento superficial. Si es en nuestro caso de los pavimentos flexibles, pues ese índice de fricción debe tener un nivel importante para garantizarnos que no vamos a patinar cuando esté lloviendo, ¿no? Eso se verifica mucho aquí en México. Y otra función muy importante que nos distingue es el tema del confort, ¿no? Que muchos usuarios, sobre todo en países como en México, donde en muchas de las autopistas pagamos nosotros una cantidad importante para usar esta infraestructura, que es un gran negocio. Hablo en el sentido correcto, en el buen sentido de la palabra. Es un muy buen negocio porque es muy redituable, tanto para los que prestan el servicio como para los usuarios, los que lo recibimos, ¿no? Entonces, por el confort se invierte mucho para garantizar esa satisfacción del usuario, que no es solamente llegar de un lugar A, de un punto A a un punto B, sino que disfrutar el camino, ¿no? Entonces, esas serían las funciones del pavimento. Existen varios tipos de pavimento, ¿no? Están los pavimentos flexibles, cuya característica principal es que la carpeta de rodamiento está hecha de mezcla asfáltica. Y están los pavimentos rígidos, cuya característica principal es que la carpeta de rodamiento está hecha de concreto, o también llamado en España y otros países de América más propiamente hormigón. Los españoles se enojan de que nosotros en México le digamos concreto, porque es una traducción o es un anglicismo de concrete. Y nosotros pues decimos que los españoles le llaman hormigón, como si fuera una hormiga muy grande. En realidad la palabra hormigón viene de hormigo, que significa masa, es una masa que endurece, y esa palabra hormigón se parece mucho más a este material como tal. Pero como le quieras decir, concreto o hormigón, a esto se refieren los pavimentos rígidos. Las filosofías de diseño de los pavimentos flexibles y pavimentos rígidos son diferentes, ¿no? El pavimento flexible, pues la inversión inicial no es tan alta o no es relativamente tan alta como la del pavimento rígido. En cambio, las inversiones de mantenimiento en el tiempo son mucho mayor. En el pavimento rígido la inversión es alta y el mantenimiento es mucho más espaciado. En ese sentido, el pavimento flexible tiene una ventaja importante, que es que puede ser reutilizado, es reciclable. Nosotros en México reciclamos hasta en 30%. Hay alguna experiencia aquí de una compañía mexicana de aquí de Jalisco que hace recuperación de pavimentos al 30%. Y en Holanda, por ejemplo, hacen recuperación al 100%. ¿De qué dependerá eso? De si lo podemos hacer o no. Del inventario que tengamos nosotros, de la certeza o certidumbre que tengamos nosotros de ese inventario de mezcla asfáltica que hayamos colocado en la autopista, y de la tecnología que tengamos, de las plantas con aditamentos o diseños especiales que nos permitan aprovechar el 100% de la mezcla asfáltica, ¿no? O de los materiales que están presentes en la mezcla asfáltica, como es el agregado pétreo y el asfalto. El hecho de que un pavimento pueda ser reciclable convierte
a la carretera en una mina, ¿no? En una mina que nosotros explotaremos cada cuando tengamos que hacer una intervención de conservación o de mantenimiento. El pavimento rígido, bueno, aunque es largo el periodo en que vamos a hacer el mantenimiento, un mantenimiento principal, cuando ya llega al final de su vida útil, pues no lo podemos reciclar y no podemos, como el pavimento flexible, fresar, remover parcialmente la carpeta, sino que hay que removerlo por completo. Y ese material pues servirá a lo mejor como base para un pavimento, o subbase para un pavimento, pero no para crear nueva mezcla nueva mezcla de concreto, ¿no? Entonces, bueno, esas son las diferencias. Tanto el concreto como el asfalto pertenecen a dos industrias que son muy competidoras, la industria del asfalto y la industria del cemento. Se crean diferencias como si fueran partidos políticos o equipos de fútbol, se generan pasiones respecto al uso de uno u otro. Yo les sugiero que como profesionales tengamos una posición equilibrada. Estos son soluciones ingenieriles, cada una tiene sus ventajas, sus desventajas, en algunos proyectos serán aplicables, en otras no. ¿Quién decide que aplicamos uno u otro? Pues son muchos factores, no solamente los técnicos, sino también los económicos. Entonces, simplemente aprendamos de cada uno, ¿no? También hay pavimentos semirrígidos, por ejemplo, que son pavimentos con adoquines, que estamos acostumbrados a ver pavimentos con adoquines en caminerías, en casas, en fraccionamientos, pero en realidad los pavimentos con adoquines se utilizan mucho en zonas de altos niveles de carga, como las terminales especializadas de puertos y en ciertas áreas de los aeropuertos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí en México, desde mi llegada aquí, me ha tocado en varias oportunidades, en proyectos diferentes, diseñar estos pavimentos semirrígidos. Es muy interesante el diseño y además me ha tocado la construcción y cimentarlos en condiciones de subyacente tan difíciles como la arcilla de la Ciudad de México. Bueno, entonces, esos son los tipos de pavimento. De aquí en más vamos a hablar de los pavimentos flexibles, ¿no? No quiere decir que me estoy inclinando por uno o por otro. En mi experiencia he trabajado más con pavimentos flexibles que con pavimentos rígidos, pero no quiero que vean que yo le estoy inclinando por uno o por otro. En México hay una preponderancia por el pavimento flexible. De hecho, mundialmente hay una mucha mayor cantidad de kilómetros construidos con pavimento flexible que con pavimento rígido. En Venezuela, un poco más del 95% de los pavimentos de la red principal está construido con mezcla asfáltica, son pavimentos flexibles. A lo mejor la razón es porque somos países petroleros y entonces el acceso al cemento asfáltico es mucho más rápido, pero como les dije, no se casen con una solución, estén atentos a los diversos pavimentos y soluciones y bueno, y cada proyecto demandará uno u otro. Para nosotros, entonces, en la materia, vamos a hablar de pavimentos flexibles. Aquí están, por ejemplo, perfiles de la estructura del pavimento, de un pavimento flexible, carpeta asfáltica, base, subbase, subrasante. En la sección transversal de un pavimento rígido está hecho de una losa de concreto, base, subrasante. El módulo de elasticidad de la losa de concreto es mucho más elevado que el de la mezcla asfáltica y mucho más elevado que el de material de base. Entonces, esas son las principales diferencias, vamos a decir, de índole técnico-estructural de estos pavimentos. Cada uno tiene su filosofía, sus métodos de solución y uno por encima de otro, ¿no? Te lo dirá la necesidad del proyecto. Veamos ahora los tipos de deterioro en pavimentos flexibles, ¿no? Que es como la parte introductoria de nuestros pavimentos, de nuestras soluciones, y que nos van a ayudar a comprender
donde debemos poner el acento en el diseño de la mezcla asfáltica, que hablamos de ella como principal componente y distintivo de este tipo de pavimentos. Los tipos de deterioro en pavimentos flexibles, pues los principales son los baches, son los primeros que ocurren. Aquí en México les decimos hoyos, y ocurren pues por un deterioro superficial de la mezcla, ya sea por algún error de diseño o ya sea por el uso, por la falta de drenaje, un tema de diseño pues del pavimento como tal, o por errores constructivos. Son los primeros que se atienden y con soluciones temporales como bolsas de mezcla asfáltica en frío. A veces le ponen mezcla de concreto, a veces simplemente le ponen tierra para poder tapar estos huecos, porque son los principales que deterioran el pavimento y afectan enormemente la capacidad de servicio del pavimento y el confort, ¿no? Las primeras quejas son estos baches. En más de una oportunidad ustedes habrán caído en el bache y su pobre carro se habrá deteriorado. Espero que no haya sido un problema mucho más grave como los baches llegan a ocurrir, ¿no? Entonces, por eso hay que atenderlos pues, de inmediato. Están también aquí a la derecha los desplazamientos laterales, que lo principal es una falta de arriostramiento, ¿no? O de confinamiento de la mezcla asfáltica, que con la carga tiende a desplazarse y generar este tipo de deterioro, ¿no? Aquí está la rodera o deformación plástica. En Venezuela le decimos ahuellamiento, pero aquí en México no. Esta rodera, hay dos tipos. Está la rodera de la mezcla asfáltica propiamente dicha, que es la deformación plástica de la mezcla. Esto aquí está exagerado, pero pues sí llega a ocurrir. Mezclas asfálticas que tienen muy poca resistencia a la deformación plástica. Por eso investigamos en laboratorio con pruebas especiales para poder detectar que una mezcla va a tener esto y obviamente entonces cambiar su dosificación o proporcionamiento, el diseño, para evitar este problema, que es un problema básico, pero un problema muy importante que debemos evitar a toda costa. En la foto de la derecha hay fallas estructurales, la falla de la rodera estructural, donde el problema no reside solamente en la mezcla asfáltica, sino aquí se ve claramente que la estructura está comprometida, que no es capaz de soportar estas cargas tan elevadas, ¿no? En ambos casos hay un problema de diseño, en este caso el diseño como material de la mezcla asfáltica, y aquí pues a lo mejor una falta de compactación, una inadecuada diseño del pavimento, o a lo mejor el pavimento no llevó ningún diseño, o a lo mejor el pavimento fue diseñado para una carga vehicular, para un nivel de tráfico, y ese nivel de tráfico aumentó notablemente en el tiempo y ya se requiere este tipo de pavimento, una revisión estructural para ver si puede haber una mejora y evitar este problema. Aquí está la otra falla, que es la llamada piel de cocodrilo, ¿no? Cuero de cocodrilo, le dicen en Brasil. Y también este tipo de fallas se producen por la fatiga, que es la repetición de las cargas, como si fuera un clip que lo subimos y lo desarmamos, subimos y bajamos hasta que se parte de tanto subirlo, llevamos el pavimento pues a su extremo, el pavimento asfáltico. Es un problema pues para el que se diseña. Entonces la idea es alargarlo lo más posible, o sea que sea la mezcla asfáltica que estamos diseñando capaz de soportar una repetición de cargas importante. También están estos agrietamientos de tipo longitudinal y transversal, que son debidos a cambios en la humedad. Por ejemplo, longitudinal, ¿no? Esto típico en zonas donde pasan de lluvias a sequías importantes, y el nivel de succión dentro del material constituyentes del pavimento hace que se contraiga el material y ocurran estas fallas longitudinales, que aquí son bastante exageradas. Otras veces corresponden a fallas de confinamiento
lateral que son importantes y hay que atenderlos. Y los cambios de temperatura pues también dan lugar a este tipo de fallas con agrietamiento transversal. Entonces son los deterioros en los pavimentos flexibles. Hay otro deterioro que es la exudación, que viene por el exceso de asfalto. Esto ya es un problema de la mezcla asfáltica como tal. En su fabricación, muchas veces está bien dosificada la mezcla asfáltica, pero cuando se elabora en planta, el agregado puede estar mojado porque llovió la noche anterior, el de la planta no tomó las lecturas de humedad y no hizo las correcciones adecuadas, o por ejemplo dejar más tiempo el agregado en el tambor de secado para sacar la mayor cantidad de agua, y entonces el cemento asfáltico de la mezcla en estado fresco se sale de la estructura y sangra o llora, como dicen, este asfalto, creando estas superficies que potencialmente son superficies de deslizamiento y pueden causar, en presencia de agua, de lluvias, por ejemplo, un accidente, ¿no? Porque el vehículo a velocidad perdería el control sobre esto. También yo he visto esto en mezclas asfálticas que son exageradamente compactadas, que se compactan a unos porcentajes de vacíos de aire inferior a 2%, ¿no? Esto también se puede presentar. Entonces hay maneras de evitarlo con el tema de la dosificación, de la producción de la mezcla asfáltica y de no compactar exageradamente la mezcla. Esto, con los patrones de compactación podemos evitar también esto. Hay otros problemas relacionados con el agua superficial, como el rociado y el hidroplaneo. El rociado es cuando se queda en la superficie del pavimento, se queda una película de agua que al pasar los vehículos genera entonces una nube de agua dispersa y que deteriora notablemente la visibilidad, ¿no? de los usuarios, ¿no? de quien está usando la carretera. Y el hidroplaneo tiene que ver con una falla en el drenaje de la carretera, cuando pues la pluviosidad supera enormemente la capacidad de sacar el agua y temporalmente se generan estos tirantes de agua que hay que tener mucha atención porque puede hacer que el conductor del vehículo pierda completamente el control y ocasione un accidente. Pues estas cosas suceden. Existe también un deterioro en el pavimento. Aquí están dos mecanismos con los que se produce un deterioro. Disculpen que la lámina está en inglés. Estos dos mecanismos son importantes porque hay un deterioro que en la literatura se conoce como físico y otro deterioro que se conoce como mecánico. El deterioro físico tiene que ver con la difusión de la humedad a través de la mezcla asfáltica, el transporte de la misma, que va debilitando esa función del cemento asfáltico, que es de amalgamar el agregado petro dentro de la mezcla, ¿no? como tal. Y donde ocurre pues, una pérdida de la adhesión entre el agregado y el asfalto como tal. Y el mecánico tiene que ver con cuando pasa la rueda por la mezcla asfáltica, esa agua que está adentro, lo que se produce es un incremento en la presión de poro dentro de la mezcla asfáltica, y eso genera una acción de bombeo, ¿no? Que también hace que haya una tendencia a que se separe el agregado pétreo de la matriz, ¿no? Y estas dos acciones, estos dos deterioros ocurren de manera acoplada, y estos son los dos principales causantes de este tipo de fallas o de deterioros en los pavimentos asfálticos. La mezcla asfáltica, los requerimientos de la mezcla asfáltica provienen del diseño de pavimentos, ¿no? Hoy por hoy, tradicionalmente, el diseño de pavimentos se hace por esta guía empírica de la AASHTO, por ejemplo, que estuvo hasta el año 93, donde trabajamos con ejes equivalentes, por ejemplo, trabajamos con CBR, con estabilidades Marshall,
etcétera, ¿no? Pero también está las metodologías mecanicistas que toman en cuenta tanto las entradas de clima como lluvia, temperatura, también las propiedades constitutivas de los materiales, propiedades de desempeño, ¿no? Que veremos más adelante en el curso de diseño de pavimentos flexibles con enfoque mecanicista. La variable del tráfico, que es la variable más importante del diseño de pavimento, que es tomada en cuenta no como ejes equivalentes, como en las metodologías tradicionales, sino modernamente a través de espectros de carga que aprenderemos a desarrollar en el curso de diseño de pavimento. Toda esta interacción entre propiedades de solicitaciones climáticas y de tráfico son analizadas de forma mecanicista y luego se producen funciones de transferencia y estas predicen un daño, un deterioro en el pavimento. Y este tipo de análisis es el que se utiliza modernamente para poder diseñar el pavimento. Entonces, fíjense cómo el diseño de la mezcla asfáltica está relacionado con esto de las propiedades de los materiales. Nosotros tenemos que ser capaces de diseñar una mezcla asfáltica que va a cumplir con las demandas o solicitaciones que provienen del trabajo que hizo el proyectista al diseñar la estructura del pavimento. Aquí, bueno, está la mezcla asfáltica en obra. Es interesante, pues en México la idea que yo tengo es que en líneas muy generales los métodos constructivos de mezcla asfáltica pues son bien conocidos aquí. Tenemos profesionales muy bien preparados, estamos mejorando notablemente en cada oportunidad. En maquinaria, las tecnologías de maquinaria para la construcción pues son de primer mundo y realmente hacemos un trabajo importante aquí. Hablemos entonces de los requerimientos para la mezcla asfáltica. Cuando ya venimos entonces de ese diseño mecanicista, se producen unos requerimientos que la mezcla asfáltica tiene que cumplir. Una mezcla asfáltica debe ser resistente a la deformación plástica, ¿no? Como número 1. Debe ser resistente al fenómeno de fatiga y debe ser resistente al daño por humedad. Esas tres cosas tienen que cumplirse en una mezcla asfáltica que llamamos nosotros de alto desempeño y que buscamos nosotros para desarrollar. En esa foto tenemos un acercamiento de un núcleo extraído, un corazón o core drill sacado de una carpeta asfáltica y corresponde a una mezcla asfáltica de tipo SMA que estudiaremos más adelante. Entonces, lo que requerimos para una mezcla asfáltica es que sea resistente al deterioro de deformación plástica, que sea resistente al fenómeno de fatiga y que sea resistente al daño por humedad. Recuerden ustedes que por lo que vimos, la humedad deteriora a la mezcla asfáltica. Eso no vamos a querer, obviamente en algún momento va a llegar en la vida útil del pavimento, pero con el diseño lo que hacemos es retrasar ese fenómeno. Sabido esto, este meme pues nos aclara una cosa muy importante, que no hay una mezcla asfáltica reina de todos los desempeños, ¿no? Aquí está esta mujer hermosísima y no podemos, al contrario de ella, pues no podemos diseñar nosotros hasta ahora, hasta este momento que le estoy dando esta clase, no hemos podido nosotros diseñar una mezcla asfáltica que cumpla con todas las funciones, con todos esos requerimientos. Entonces, más bien, lo que hacen los proyectistas es esto, ¿no? Construir pavimentos asfálticos, sobre todo los que son para autopistas y que hay una mayor demanda de carga y de tráfico y de condiciones climáticas, es que cada capa tiene una función diferente. Por ejemplo, las SMA son las campeonas de la carga. Las bases asfálticas tienen la función de evitar agrietamientos. Recuerden que la deformación plástica es un fenómeno que ocurre de arriba hacia abajo, mientras que el agrietamiento es un fenómeno que ocurre de abajo hacia arriba. Y estas carpetas intermedias, con SP significa Super Pave, y 19 es el tamaño máximo nominal del agregado pétreo, presente, tienen una función de transferencia de carga, de
de tener un módulo elevado. Entonces también hoy por hoy se diseñan pavimentos perpetuos, que son, bueno, perpetuos no es la palabra, no es la traducción, pavimento de larga duración, no hay nada perpetuo en esto, ¿no? Un pavimento de larga duración donde hay una inversión bastante alta y a lo largo del tiempo se limitan a las intervenciones de conservación a hacer intervenciones bien superficiales. Recordando que una de las ventajas de los diseños, de los pavimentos flexibles, es esa rapidez con la que nosotros podemos hacer la conservación, ¿no? Nosotros conservamos, logramos fresar hoy, tender hoy mismo una nueva mezcla fáltica, ya sea con todo nuevo o que sea reciclable o reciclada, y hoy mismo podemos abrir al tráfico. En cambio, un pavimento de concreto, la desventaja es que lo construimos, pero tenemos que esperar 21, 28 días a que el concreto haya fraguado para poder abrir al tráfico. Si pudiéramos nosotros definir las mezclas asfálticas según la granulometría, encontraríamos tres tipos fundamentales: las mezclas continuas, las discontinuas y las de granulometría abierta. Para explicar esto, siempre me gusta decir que contemplemos que la mezcla asfáltica aceptemos que está compuesta por agregado grueso, por agregado intermedio y por agregado fino. En una mezcla continua, como las que tenemos en las mezclas de la SCT o las mezclas del protocolo densas, ¿no? de granulometría densa, del protocolo mexicano de diseño de mezclas asfálticas, tenemos unas mezclas continuas, de granulometría continua, y esas proporciones de gruesos, intermedios y finos están, bueno, más o menos en la misma proporción. En las mezclas discontinuas, como las SMA por Stone Matrix Asphalt, estas mezclas campeonas de la carga, en estas mezclas están constituidas por partículas gruesas, fundamentalmente, partículas finas, y no tiene prácticamente partículas intermedias. El desarrollo de resistencia en esta mezcla asfáltica se da por el contacto piedra sobre piedra, y el material fino junto con el asfalto se mezcla como una pasta, ¿no? Que es lo que muchas veces en vez de matrix aquí le ponen mastic, como un mástico. Ese mástico es una pasta, y lo que llena son los espacios vacíos entre estos agregados gruesos, ¿no? Las mezclas SMA, que también son muy usadas aquí en México como tratamiento superficial. La inversión en ellas es mayor, pero bueno, tienen un gran soporte de la carga. Son mezclas asfálticas que empezaron a desarrollarse en Alemania, después toda Europa, en el sur de América, en Estados Unidos, y hoy día las tenemos aquí nosotros en México. Están las mezclas abiertas, de granulometría abierta, en las que tienen agregado grueso, agregado intermedio, y prácticamente no tienen agregado fino. Tanto en las mezclas continuas como las mezclas discontinuas como las abiertas, hay que agregar fibra, ya sea de celulosa o fibra mineral, para mantener o sostener el cemento asfáltico cuando la mezcla todavía está en estado fresco, cuando las temperaturas son relativamente altas, para que no se salga el cemento asfáltico de la matriz donde esté, ¿no? Hay una prueba para diseñar mezclas de SMA y mezclas abiertas, y es la mezcla se llama drain down, que sería como el drenaje o la percolación o escurrimiento del asfalto, ¿no? Para evitar que el asfalto, o medir de que el asfalto no se salga de la estructura, porque entonces sería un fracaso tener una mezcla asfáltica como esa, en la que pierde el asfalto, que es tan costoso y que va a tener una función de desarrollo de la capacidad de estos materiales. Las mezclas abiertas se utilizan mucho para tener un buen drenaje en la superficie, y también como fonorreductoras. Estos espacios vacíos hacen que la compresión del aire producida por el paso de los vehículos con sus ruedas, esas presiones de aire se dispersen en esta cantidad de vacíos que podrían llegar a 15, 20, 25% de vacíos de aire,
y bueno, convierten estas mezclas en esas dos funciones, en el drenaje superficial y en que sean fonorreductoras para mitigar la contaminación sónica, ¿no? de la carretera. La mezcla asfáltica está constituida por agregado pétreo, por ejemplo, en un 95% en peso. Este agregado pétreo pues, son gruesos, arenas y finos. En un 5% aproximadamente está constituida por cemento asfáltico. Este cemento asfáltico tiene unas características especiales y le da a la mezcla asfáltica unas propiedades, muy, muy interesantes porque lo convierte en un geomaterial como un suelo estabilizado, ¿no? Recuerden, una mezcla asfáltica es como un suelo, ¿no? Y además tiene un comportamiento térmico importante porque hace que la rigidez de una mezcla asfáltica varíe con la temperatura y con la frecuencia de carga también, debido a la presencia de este cemento asfáltico, que aunque sea en una proporción de 5%, tiene una influencia muy grande. El cemento asfáltico refinado, pues, como viene virgen, nosotros podemos agregar modificantes para conseguir que ese cemento asfáltico tenga un mucho mejor comportamiento y hace que el cemento asfáltico, aunque sea el mejor, con este modificante nosotros podamos hacer que tenga un mejor comportamiento que el que tendría un asfalto virgen. La fibra, como dijimos, tanto la mineral como la de fibra de celulosa, la función que tiene es sostener el cemento asfáltico dentro de la matriz de la mezcla cuando está todavía en un estado fresco. Veamos este concepto. ¿Qué es diseñar una mezcla asfáltica? Hay muchos conceptos, ustedes podrán tener muchas definiciones, pero a mí me gusta esta. Diseñar una mezcla asfáltica es establecer una dosificación de materia prima disponible y de calidad. Cuando hablamos de materia prima nos referimos al agregado pétreo, al cemento asfáltico, a los aditivos, etc. Con una conveniente relación precio-valor, ¿no? Y que genere un producto en boca de planta que cumpla con las propiedades volumétricas, mecánicas e hidráulicas requeridas por la especificación. Esta definición tiene temas muy importantes. Esto de la relación precio-valor. Yo quiero dejarles la pregunta abierta. ¿Cuántas veces ustedes como proyectistas, diseñadores de mezcla asfáltica, tienen acceso al costo del agregado pétreo, al costo del asfalto, a los kilómetros de acarreo hasta la planta, el costo de ese acarreo? ¿Cuántos de nosotros incorporamos dentro de los métodos de diseño de mezcla asfáltica los costos de producción de la mezcla asfáltica como variable para decidirnos cuál es ese contenido de asfalto óptimo, esa dosificación del agregado pétreo? Y la gran respuesta siempre es ninguno, ¿no? Muy difícil porque el laboratorista no tiene esa información. En el laboratorio lo que nos limitamos es a reportar, o sea, a encontrar cuál es la dosificación tanto de agregado pétreo como de cemento asfáltico, que hace que la mezcla asfáltica cumpla con propiedades volumétricas, 4% de vacío, mecánicas, hidráulicas. Cuando digo hidráulicas me refiero a la permeabilidad, que en muchos proyectos es algo importante y que ya viene establecida en la especificación. Y el costo es algo del que se encarga el ingeniero que está a cargo de la obra, el dueño, el ingeniero que está a cargo de la planta de asfalto, el ingeniero encargado del proyecto, que es quien decide eso. Pero ya veremos más adelante, en otra clase, lo importante que es manejar este tema de los costos. También la mezcla asfáltica más modernamente se diseña con criterios de repetición de carga y de deformación, ¿no? Entonces se revisan cosas como los temas de fatiga, la viscoelasticidad lineal, el efecto de la temperatura en el comportamiento del material. Hay un aspecto básico que es la deformación de la mezcla asfáltica y es tomado en cuenta en esto de los diseños, ¿no? Hoy por hoy está de moda un concepto que se llama diseño balanceado o Balance Mix Design, para decirlo en inglés, y que toma en cuenta dos aspectos muy importantes, además de la calidad de los materiales. Una es la deformación plástica o routing y el otro es el agrietamiento por fatiga o cracking.
¿no? Esos son los dos aspectos de diseño. Para medir la deformación plástica se utiliza la rueda de Hamburgo, que es un método de medición de propiedades de desempeño, muy utilizado aquí en México en el protocolo mexicano de diseño de mezclas asfálticas. Este ensayo, si no lo conocen, consiste en someter a especímenes de mezcla asfáltica compactada, usualmente 7% de vacío, si es que la mezcla es preparada en el laboratorio, el espécimen es preparado en el laboratorio, o a los vacíos a la que esté compactado o a la que haya sido compactado, si estos especímenes son núcleos que se extraen en la carpeta y se evalúan acá, ¿no? Entonces son sometidos a condiciones como estar en inmersión en agua. Esta agua está a temperatura, usualmente 50 grados centígrados, y se le pasa una rueda cargada una y otra vez y hay una medición de la deformación vertical, y vamos viendo cómo esta deformación vertical es la deformación plástica, ¿no? Es la que va quedando. Y se hace simplemente un gráfico de cómo evoluciona ese aumento de la deformación plástica con el paso el número de pases de esta rueda cargada. También el otro aspecto del diseño en el Balance Mix Design es someter atención a especímenes de mezcla asfáltica compactada y cortados de manera que quede como un disco y con esta hendidura. Entonces simplemente se carga a la tracción este espécimen para buscar su agrietamiento y ruptura. Entonces esta es la carga a la que se somete y ese desplazamiento medido en esta dirección es el que se pone en las X y nos da una gráfica que tiene un área debajo de la curva, siendo hasta un determinado nivel de deformación, siendo esta área una energía, y aquí está la energía de la cola final o residual. Todo esto es conocido como energía de fractura y es utilizado en un diseño balanceado que toma en cuenta, que define un contenido de asfalto, de la mezcla asfáltica, pero haciendo un balance entre su comportamiento a la deformación plástica y su comportamiento al agrietamiento por fatiga, ¿no? Y entonces este es el famoso Balance Mix Design, que es el que está impulsando los Estados Unidos por encima de los métodos SuperPave, ¿no? Y eso es lo que sabemos que pronto llegará pues a Latinoamérica, y nosotros podremos implementar estos métodos de diseño. La implementación de estos métodos de diseño hace que uno caracterice la mezcla asfáltica con base en la energía de fractura y en la deformación plástica en rueda de Hamburgo. Por ejemplo, una mezcla asfáltica con baja energía de fractura, poco resistente, y una alta deformación plástica en Hamburgo es conocida como una mezcla asfáltica pobre. No sirve solamente para bajo tráfico o para uso temporal. Ese es un tipo de mezcla asfáltica que regularmente no queremos. Una mezcla blanda, empleada para el control de grietas de reflexión, de agrietamientos que vienen de abajo y se muestran en la superficie. Utilizamos estas mezclas blandas que tienen una alta energía de fractura, que es difícil que se rompan, pero una deformación plástica pues importante. Las mezclas asfálticas campeonas de la carga son estas que tienen una deformación plástica relativamente baja y una elevada energía de fractura, como las mezclas SMA usadas para tráfico alto, ¿no? Y están estas mezclas rígidas que tienen una baja energía de fractura, pero que tienen una deformación plástica inusualmente pequeña, ¿no? Entonces son utilizadas para la capa de base, o también pavimentos a sección plena, ¿no? O full depth. A mí me gusta mucho lo que hacen los mexicanos con su protocolo mexicano de diseño de mezclas asfálticas, que plantean una pirámide de diseño en las que definen 4 niveles de diseño con base en el tráfico a servir. En el primer nivel, pues, se verifica el diseño volumétrico de la mezcla asfáltica, la susceptibilidad a la humedad a través del ensayo de TCR, y se selecciona el tipo de asfalto con grado PG. Hoy por hoy la caracterización de los asfaltos se hace
también con un parámetro llamado JNR, que viene de diversos parámetros y pruebas de reología del asfalto que se utilizan aquí en México. Para niveles más altos de carga se utiliza una verificación tanto de lo que se hace en nivel 1, pero se revisa la deformación permanente en rueda de Hamburgo. En el tercer nivel, para tráficos todavía más altos, el módulo dinámico, y en el último nivel se verifica todo lo de abajo más el diseño por fatiga, ¿no? Recuerden que este método de diseño es para mezclas asfálticas de granulometría densa de alto desempeño. Aquí están los niveles de tráfico, ¿no? Bajo, intermedio, alto, muy alto. Este ya es el nivel 4 y este es el nivel 1. Aquí está expresado en número de ejes equivalentes. No es que signifique mucha cosa, sino es una referencia, ¿no? Lo que les decía yo es que en México está en el lugar 50 del ranking mundial de carreteras según el Foro Económico Mundial, ¿no? Un porcentaje de la industria mexicana, yo no sabría decirles cuánto, está fácil por encima del lugar 25, mientras que el restante anda cerca del lugar 100, ¿no? Mucho se ha recorrido, mucho hay por hacer, ¿no? Pero esa es la impresión que yo tengo acá, ¿no? Que estamos en una zona, estamos en el primer mundo, hay gente que está aquí en el primer mundo fácilmente, con su conocimiento, experiencia, tecnología, métodos, certificaciones, tanto de laboratoristas, de laboratorios, de plantas de asfalto, ¿no? Y otros donde realmente construyen con los pies, no hay ningún tipo de verificación, la corrupción está a la orden del día. Entonces, bueno, los niveles de tránsito esperados para el primer nivel, pues lo que se hace es estos 4 pasos del diseño. Se seleccionan los materiales, cemento asfáltico y el agregado pétreo. Se establecen al menos 3 combinaciones de agregado diferentes para producir 3 estructuras de granulométricas que cumplen las especificaciones. Con el compactador giratorio se consigue un contenido óptimo de asfalto que cumpla con todas las especificaciones granulométricas, y finalmente a esa mezcla asfáltica fabricada con la estructura de granulométrica y con ese cemento asfáltico, una que produzca 4% de vacíos de aire, por ejemplo, y otras especificaciones para las demás definiciones de vacíos, se evalúa con la sensitividad a la humedad que se hace con el ensayo de TCR, ¿no? En el que se compara la resistencia a la tracción indirecta de la mezcla asfáltica compactada en especímenes sin condicionar, o sea, tal como fueron fabricados, con respecto a la resistencia a la tracción indirecta de especímenes condicionados, ya sea sometidos a inmersión en agua a temperatura de 60 grados y también en ciclos de congelamiento y recalentado, ¿no? Entonces eso es lo que llamamos el TCR, que es una prueba de tortura. No significa que la mezcla asfáltica exactamente se vaya a comportar así, pero bueno, es una prueba utilísima para la caracterización, importante en este nivel 1 o primer nivel del diseño. En un tráfico mayor, ¿no? Que llamamos intermedio, utilizamos la rueda cargada de Hamburgo, que ya vimos de qué se trata, para medir esa deformación plástica. En el tercer nivel, empleamos la medición del módulo de elasticidad de la mezcla asfáltica. Para eso necesitamos instrumentación y equipos especiales, en el que medimos el módulo de elasticidad de la mezcla asfáltica en carga cíclica, que viene de dividir la amplitud de este esfuerzo desviador que aplicamos entre la deformación elástica que resulta de esa aplicación de la carga, ¿no? Y ese es el módulo de elasticidad en carga cíclica de la mezcla asfáltica, y que recuerden que está muy influenciado por la temperatura, ¿no? Mientras mayor es la temperatura, menor es el valor de ese módulo, y también por la frecuencia de la carga. La mezcla asfáltica, como buen material viscoelástico,
el valor de sus parámetros de resistencia o de respuesta están muy influenciados por la velocidad de la carga. Entonces, mientras mayor es la velocidad de la carga, mientras mayor es la frecuencia de carga, mayor es ese módulo de elasticidad. Usualmente para diseñar se trazan con curvas maestras, que son curvas que toman en cuenta esa variación tanto de la frecuencia como de la temperatura. Aquí está esta curva maestra, que ese trazo pues ya se hace en diseño avanzado de la mezcla fáltica, pero para que sepan que existe. Y en un nivel todavía más alto, que debería decir esa línea del nivel 4, evaluamos la resistencia de la mezcla fáltica a la fatiga o a la repetición de carga. Aquí en América utilizamos la viga de apoyo de cuatro puntos, y en Europa, por ejemplo, en Alemania utilizamos el ensayo de repetición de carga en un espécimen colocado de canto, ¿no? Como si hiciéramos la prueba de TCR, pero con carga cíclica, ¿no? En ambos casos evaluamos eso, cómo varía, o sea, qué número de ciclos de carga hace que esa resistencia de la mezcla fáltica disminuya, y es cuando se produce el tema de la fatiga. Entonces, la idea de diseñar mezclas resistentes a la fatiga es que sean capaces de sostener su resistencia para un número de ciclos de carga pues bastante elevado. Una cosa buena que tenemos en México son las certificaciones que hace, por ejemplo, la Asociación Mexicana del Asfalto junto con el Instituto Mexicano del Transporte, que hacen certificaciones de laboratoristas, certificaciones de laboratorios y certificaciones o validaciones de plantas de asfalto. Esto es una labor sumamente importante. Esto hay que ser bien riguroso, bien riguroso para poder ejecutar estas cosas, y aunque es un esfuerzo grande, enorme, una inversión, nos da una tranquilidad a nosotros sobre estas cosas, de que tanto el laboratorista como el laboratorio y sus equipos estén en la capacidad y en las condiciones de poder realizar estos diseños de mezcla asfáltica en cada uno de esos niveles, y que las plantas asfálticas que las produzcan estén debidamente calibradas, que operadas por personal calificado. Entonces, eso es un esfuerzo que es bien difícil, porque a nadie le gusta que se le vengan a meter en su planta o que te evalúen y te digan si sabes o no sabes hacer las cosas, o las cosas que tenemos que aprender. Pero realmente el Instituto Mexicano del Transporte y la AMAC son bastante rigurosos para que este tipo de cosas se cumplan. Y bueno, y en estas reflexiones finales de esta clase, volvemos a ver pues todo lo que tiene que ver con este diseño, cómo entonces el diseño de la mezcla asfáltica está relacionado con ese diseño de pavimentos flexibles, en este caso que nosotros hacemos. Y también el tema constructivo es sumamente importante, que muy probablemente lo desarrollen ustedes a través de las investigaciones que vamos a hacer para el final de esta clase. Pero entonces estamos ante un geomaterial que tiene un comportamiento bastante particular con la temperatura, ¿no? Su comportamiento cambia con la temperatura y con la frecuencia, y que hay diversos tipos de mezclas asfálticas, y cada una de ellas cumple funciones diferentes dentro del pavimento, y la decisión de usar una u otra pues dependerá del proyecto. Evidentemente es un trabajo, una labor multidisciplinaria, donde no solamente participamos los que diseñamos la mezcla asfáltica o los que diseñamos el pavimento, sino en el proyecto pues como tal. Entonces les dejo esto. Si tienen alguna pregunta, envíenmela por correo o a través del grupo de WhatsApp, y bueno, yo trataré de inmediatamente atenderlas. Entonces nos vemos en la siguiente clase.